Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el 12º domingo del tiempo ordinario del ciclo A del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 10, versículos 26 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra, si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando la lectura del Evangelio de San Mateo y hoy estamos ante lo que se conoce como el discurso apostólico, es decir, las instrucciones de Jesús que da a sus apóstoles para la misión. Jesús advierte a sus discípulos que la misión no será fácil, pero que es necesario realizarla. Qué importante es que entendamos que este mensaje es para nosotros. No podemos ser cristianos pasivos, no podemos solo esperar que los demás hagan lo que nos corresponde hacer a nosotros. El Señor nos compromete en la tarea evangelizadora. Lo escuchábamos el domingo pasado. La mies es mucha y los trabajadores pocos. Y decíamos que con esa expresión Jesús se refería a los que son conscientes de su misión, que son demasiado pocos, porque muy pocos han tomado conciencia de su misión evangelizadora. Muy pocos bautizados se han comprometido en la tarea de anunciar el Evangelio a sus hermanos. Por eso Jesús dice a sus apóstoles: no teman a los hombres. La invitación es no temer, que se repite constantemente en el Antiguo Testamento. Cuando Dios da una vocación, como cuando llamó a Moisés, como cuando llamó a los profetas, les dijo: no temas. La misión se antoja enorme y a veces una misión que hace temblar, porque es una misión que nos desborda. Y sin embargo, el Señor nos invita a no temer. Esta invitación a no temer está basada más en Él que en nosotros, es decir, porque Él nos acompaña, porque la misión es suya, porque Él es el que va a llevar a cabo esta tarea. Nosotros solo somos sus colaboradores. No teman a los hombres, dice el Señor. Todo lo que puedan hacer los hombres no puede de ninguna manera detener la construcción del reino, la difusión del Evangelio. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse, dice el Señor. Y de alguna manera nos está diciendo Jesús que todo será conocido. Está hablando de las intenciones del corazón, de lo que hay en el fondo, en el interior de los hombres. Lo que yo les digo de noche, repítanlo en pleno día. Jesús había enseñado a sus discípulos en lo privado, en lo particular, pero ahora les está invitando a que eso que escucharon como enseñanza privada, lo publiquen, lo den a conocer, lo prediquen, lo pregonen en las plazas y en las calles. Lo que les digo, pregónenlo desde las azoteas, porque el mensaje de Jesús es buena noticia de salvación que no puede ser encerrada, que no puede ser detenida, que no puede ser minusvalorada. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, dice el Señor. Esas palabras han inspirado a los mártires a lo largo de toda la historia de la Iglesia, pero que no pueden matar el alma. Teman más bien a quien pueda arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo.
El temor de Dios es el que nos está invitando a tener Jesús. Un temor de vivir siempre en la presencia de Dios y de vivir siempre agradándolo. No temer a los hombres que pueden arrancarnos incluso la vida, porque ciertamente la proclamación del mensaje del Evangelio encontrará oposición ante los enemigos del Evangelio, los enemigos del reino de Dios, que son muchos, por cierto. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda?, dice el Señor. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra, si no lo permite el Padre. Los pajarillos, que eran considerados animales tan sin importancia, que en aquel tiempo no existían ni siquiera una bendición para estos animales porque se consideraban molestos ya que se comían las cosechas, pues de ellos se ocupa Dios, dice Jesús. ¿Cuánto más de nosotros nos invita a considerar el Señor? Si ni uno de ellos cae por tierra, si no lo permite el Padre, en cuanto a ustedes, hasta los cabellos de sus cabezas están contados. Y con esto Jesús nos está invitando a tener confianza en la providencia divina, tener confianza en el poder de Dios, que si se ocupa de las criaturas más insignificantes de la naturaleza, también y con mayor razón se ocupa de nosotros, sus hijos. Por lo tanto, no tengan miedo, dice el Señor, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. La invitación pues es a la confianza. Por un lado, a no temer y por otro lado, a confiar en Dios. No temer al mundo y confiar en Dios. Así tiene que actuar el discípulo de Cristo en el mundo, con convencimiento, con valentía, con decisión, con fe. A quien me reconozca delante de los hombres, dice Jesús, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Y al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Evidentemente que Jesús está hablando aquí del testimonio, el testimonio que debe dar el discípulo frente a los hombres, particularmente cuando sea indispensable permanecer firmes en la confesión del nombre de Cristo, reconocer a Cristo delante de los hombres, al ser interrogados acerca de nuestra fe, acerca de nuestra convicción, de nuestra religión, acerca de nuestra esperanza. Y dice el Señor que si lo reconocemos delante de los hombres, Él nos reconocerá delante de Dios. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Es evidente que, como decía, esto lo han entendido muy bien los mártires, que han sabido confesar el nombre de Cristo frente a aquellos que les han acusado, que los han perseguido, que los han calumniado. Y saben muy bien que Jesús los reconocerá ante el Padre porque ellos han confesado valientemente su nombre. Estamos invitados, pues, a no dejarnos de ninguna manera intimidar en un tiempo en el que las ideologías reinantes nos intimidan, nos quieren arrinconar. Y hoy vivimos un tiempo en el que ya no queremos ni predicar el Evangelio porque nos da miedo de ser tachados de retrógradas, de ser tachados de enemigos del hombre, de ser tachados de oscurantistas. Y ahora, en vez de hablar de caridad, hablamos de solidaridad. Y en vez de hablar de los derechos de Dios, hablamos de los derechos humanos. Y en vez de hablar de misericordia, hablamos de sentirse bien con uno mismo. Y finalmente el Evangelio se va diluyendo y va perdiendo su sabor, porque nos sentimos avergonzados hasta de proclamar el Evangelio. No debe ser así. Dice el Señor, no teman. Nos está invitando entonces a proclamar con valentía el Evangelio, a proclamar con convicción, con firmeza el reino de Dios y los valores evangélicos que de él se concluyen. Que el Señor nos ayude pues a comprender la palabra que nos dirige este domingo y que nos ayude a ponerla en práctica para que vivamos con valentía la invitación que nos hace el Señor de asumir nuestra vocación bautismal, de anunciar a los demás el Evangelio con convicción, con firmeza, con valentía. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.